Ahora chicos, hoy vamos a ver el tema de textos periodísticos. Estamos viendo diferentes tipos de textos y lo importante es recalcar cuál es la diferencia que existe entre ellos y las características que van a poseer. Primero, los textos periodísticos son aquellos cuyo propósito es informar o divulgar información sobre hechos de actualidad. Es decir, siempre van a estar hablando de sucesos que son importantes o relevantes para una sociedad. Debemos de marcar una diferencia entre los textos periodísticos con los demás tipos de textos. Recordemos que tenemos cuatro básicos que son textos expositivos, textos argumentativos, textos narrativos y textos descriptivos. Y a partir de ellos se pueden deslindar diferentes tipos de textos especializados. Otra forma de verlos o de diferenciarlos es que existen los textos literarios, aquellos que se encargan de contar historias y cuyo propósito simplemente es entretener, y los textos no literarios, donde encontramos todos los demás. Aquí es donde entra el texto periodístico, ya que su propósito al informar sobre hechos de actualidad pierde vigencia con el tiempo, es decir, un suceso puede perder relevancia conforme va pasando el tiempo. Un día es importante, al otro día ya no lo es, o en otro periodo. Esa es la diferencia que debemos de estar notando. Ahora, dentro de los textos periodísticos existen los géneros periodísticos. Estos son la clasificación que nosotros le vamos a dar de acuerdo a la intención comunicativa que estos tengan. Pueden ser géneros informativos, textos cuyo objetivo es informar de manera objetiva e imparcial, como por ejemplo la nota, que ya la hemos revisado, o el reportaje. Los otros son los géneros de opinión, textos que analizan e interpretan eventos desde un punto de vista del autor. Por ejemplo, editoriales y sobre todo artículos de opinión. Aquí estamos hablando de textos que se construyen para analizar, para interpretar y para expresar algo más subjetivo. También podríamos hablar de los textos o géneros híbridos, donde combinamos un poco del informativo y el de opinión, pero más enfocado a lo literario, pero esos no nos interesan dentro de la participación. Dentro de los géneros periodísticos y sobre todo del texto periodístico hay que rescatar el artículo de opinión, que es el que debemos de notar con diferencia a la nota que ya la revisamos. El artículo de opinión es aquel que sirve para analizar una noticia y emitir una opinión al respecto. Es decir, va a contener una parte informativa, pero toda la demás construcción del artículo va a depender y construirse a partir del planteamiento del autor. Su propósito es influir o persuadir al lector, por lo que el contenido es subjetivo. Recordemos, el artículo de opinión, al presentar en este caso convencimiento, va a utilizar la función de la lengua apelativa y va a utilizar una forma del discurso argumentativa. Por lo tanto, sigue siendo un género periodístico, sigue siendo un texto periodístico especializado, pero ya no es un texto informativo o expositivo, es un texto argumentativo. Es muy importante recalcar eso. El artículo de opinión es un texto de tipo argumentativo. Ahora, la estructura del artículo de opinión suele ser la clásica, tiene una introducción, un desarrollo y conclusión. Aquí también podríamos manejar que va a tener su título, va a tener sus subtítulos si es necesario y va a tener al autor. Ahora, un artículo de opinión también lo debemos de ver construido a partir de ciertos elementos, que son los siguientes. Primero, va a haber un planteamiento del problema o del tema. En algún momento, suele ser al inicio, se plantea el tema del que se va a hablar y esta es la parte que suele tener información. Se van a exponer elementos importantes. Al momento de estar planteando el tema, pues vamos a exponer, vamos a decir o vamos a dar ciertos elementos que nos permitan interpretar o darle entendimiento a lo que va a hablar el artículo de opinión. Cuidado, estos pueden estar repartidos a lo largo de todo el artículo y unas partes van a formar eh, parte esencial de lo que es el planteamiento, es decir, en la parte informativa, y otras se van a incluir dentro de lo que ya son las exposiciones y argumentos. Aquí vienen las opiniones y críticas. Cuando ya nosotros exponemos un elemento, podemos opinar y sobre todo podemos criticar. Recuerden que una crítica no es hablar mal, sino exponer y valorar lo positivo y lo negativo para mejorar.
perspectiva o valoraciones. Una vez que ya se establecieron estos, se empieza a notar la perspectiva y el valor que le está dando el autor, tanto a la información, tanto a los elementos, como a su misma postura. Entonces, eso es algo que debemos de estar recalcando. Por último, suele aparecer una propuesta de solución. Aquí es donde notamos con todo detalle que esto viene de parte del autor, ya que al momento de exponer la información o el tema, de ofrecer sus opiniones, de criticar o de establecer una valoración, al final él propone para influir. Recordemos que aquí es donde vamos a notar de mayor manera la función apelativa y en la forma del discurso argumentativa. Entonces, todo esto se construye para llevar un artículo de opinión de la mano, sobre todo de un experto. Revisemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un artículo que habla sobre el uso de las redes sociales y el atraso escolar. Tenemos el nombre del autor y podemos ver que está dividido en dos partes. Dentro de ellas, al momento de ir analizando, lo primero que vamos a encontrar es que hay un planteamiento del tema. ¿De qué se va a hablar? Ah, pues de las redes sociales. Y esa parte donde nosotros encontramos al planteamiento, también vamos a encontrar cierta información. Dice aquí, es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales en el aspecto de la enorme facilidad que aportan para la comunicación intercontinental y el traslado en tiempo real de la información. Se está planteando el tema, estamos dando información para posteriormente ir encontrando la exposición de ciertos elementos que nos van a permitir entender. Uno es la información y el otro ya son ciertas posturas que se están tomando. Además, estos elementos van a estar repartidos y pueden ser tanto elementos como adquirir la función de una opinión o de una crítica. Una opinión y una crítica también van a aportar información relevante hacia el planteamiento del problema. Aquí pueden notar que al momento de hablar de las redes sociales se le está dando un cierto valor, pero al mismo tiempo se está denotando que tal vez su uso mayoritario o en exageración puede provocar ciertos problemas. También aquí el autor comienza a hablar de el abuso que se le da de no despegarse del monitor, de estar todo el día en la computadora, en el celular, y por lo tanto se abandonan o se atrasan las tareas y estudios. También se está hablando de que entonces ya es una adicción y lo está planteando con forma de una enfermedad. Esos son los elementos, se está emitiendo la opinión y en algún momento se va a criticar. Después vamos a ver que sigue habiendo otros elementos y otras valoraciones. Dice aquí, por otra parte, también aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios. Entonces aquí ya comienza a haber otro valor por parte del autor. Y por último vamos a encontrar esa conclusión o esa propuesta de solución. Dice el autor, por eso es mejor usar las redes sociales solo para lo que fueron hechas, pero cuidando de no caer en la adicción ni descuidar los estudios. Entonces ahí está proponiendo una solución el autor, apoyada de todo lo que ya se mencionó anteriormente. Ahora, para que el artículo de opinión funcione como debería hacerlo, recuerden que debe estar hecho por un experto, alguien que conoce de la materia, que sabe el tema, para que su opinión, para que el juicio que él está emitiendo pueda ser aceptado de mejor manera para el público en general. Ok chicos, eso es todo por ahora. Recuerden revisarlo detalladamente y observar esas características que estamos notando. Sobre todo recalcar, aquí estamos viendo una construcción y unos elementos distintos a lo que son la nota informativa. Y esos son los que nosotros debemos de aprender a localizar y diferenciar para resolver nuestros ejercicios y nuestros exámenes. Ok chicos, nos vemos en la siguiente.